Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, Reina. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 1 al 5, 11b al 12. Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses que forman la iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es deber nuestro dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, y es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente, y vuestro amor de cada uno por todos y de todos por cada uno sigue aumentando. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios, viendo que vuestra fe permanece constante en medio de todas las persecuciones y luchas que sostenéis. Así se pone a la vista la justa sentencia de Dios, que pretende concederos su reino, por el cual bien padecéis. Nuestro Dios os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe, para que así Jesús nuestro Dios sea vuestra gloria, y vosotros seáis la gloria de Él, según la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Salmo 95. Contad a los pueblos las maravillas del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. En la liturgia de la palabra de este día encontramos dos tipos de guías. Uno, como lo presenta Pablo en la primera lectura, son guías iluminados por la palabra de Dios, conducidos por el Espíritu de Cristo resucitado. Los otros, como los presenta el Evangelio, son guías ciegos, conducidos por su hipocresía, su incoherencia y por la prepotencia de creerse maestros y dueños de la palabra de Dios. La primera lectura se abre con una acción de gracias y se cierra con una oración. La evangelización se obra a través del signo de una incesante comunión con Dios. Pablo agradece a Dios por la fe de los tesalonicenses y por ellos ora, para que Dios cumpla en ellos la obra de la fe. Agradece por el crecimiento de esta comunidad en la caridad. Agradece por su firmeza y paciencia en las tribulaciones. Como vemos, tres razones que alegran el corazón del apóstol, que de alguna manera ve fecunda la obra de Dios realizada en él y por su adhesión a la persona de Jesús y por su fidelidad y constancia en los padecimientos de Cristo.
Creo que estos son motivos suficientes para que también nosotros nos esforcemos como comunidad cristiana, sobre todo en esta realidad que hoy vivimos, cuando se nos quieren imponer tantas ideologías y corruptelas que desdicen de nuestra fe y de nuestra adhesión a Cristo. Pablo pasa después a una constatación, a un juicio de valor. Las tribulaciones son el signo del justo juicio de Dios, pues quien se decide a ser fiel y cumplir la voluntad de Dios, no puede sino pasar por la dura prueba de la tribulación. Hoy lo constatamos particularmente en la iglesia hermana de Nicaragua, pero igualmente en muchas iglesias hermanas en África y a lo largo del planeta, un prolongado etcétera de sufrimiento. Así, para Pablo, como también lo enseñó Jesús, sufrir por el reino es prepararse para encontrarlo aquí y ahora. Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos se apoderan de él. La oración final de Pablo tiene una doble intención: obtener que Dios haga a los tesalonicenses dignos de esta llamada, es decir, que respondan a ella como don y gracia, y que se cumplan sus deseos de bien y la obra de su fe. En fin, que el nombre de Jesús sea glorificado en ellos, y recíprocamente ellos también lo sean en él, en el nombre persona de Jesús. Como sabemos, tantas veces Pablo invitará a los cristianos a considerar su llamada, 1 Corintios 1:26, a adherirse, 1 Corintios 7:20, a comportarse en modo digno de esa llamada, Efesios 4:1. La llamada de Dios, dice, es irrevocable, Romanos 11:29, y abre a la esperanza, Efesios 18:4:4. En fin, el culmen de esta oración de Pablo es la glorificación del Señor en sus santos, al final de la historia, en la parusía. El nombre del Señor, que es salvación, liberación, prenda de vida eterna. En contraste, encontramos en el Evangelio a los escribas y fariseos, que deberían ser guías iluminados del pueblo. Sin embargo, dice Jesús, son guías ciegos que conducen a la perdición. Ellos omiten el bien que deben hacer y, peor aún, impiden a los demás de hacer el bien. Ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Triste realidad que hoy vivimos y constatamos también en nuestras comunidades cristianas. Queremos imponer a los demás el peso que nosotros no queremos ni somos capaces de soportar. Confundimos evangelización, que es anuncio y propuesta, con imposición, infundiendo miedo y rechazo por la incoherencia y la negligencia para hacer el bien. San Juan Crisóstomo dice: tarea del maestro de hecho es la de salvar a aquel que está para perderse, mientras el típico del hombre corruptor es perder aquello que está para ser salvado. Jesús no solo reprocha a los escribas y fariseos de su tiempo, lo hace también al hombre de todos los tiempos, para que examinemos nuestra conducta, a ver si corresponde al modo de vida y propuesta del Maestro único y veraz, Jesucristo. Pues quien no es coherente con la palabra que anuncia, no edifica sino que destruye. Quien se esconde detrás de las palabras y se cubre con una máscara, llevando una vida diversa, no es un educador sino un corruptor. Quien pretende servir, pero sirviéndose a él mismo y sacando provecho de su servicio, no es un auténtico cristiano, porque Jesús fue el siervo de los siervos, el servidor de todos, que corroboró todas sus palabras con el gran signo del amor que fue la cruz, el don de su vida para la salvación de todos. Se olvida de sí para darse a los demás. A veces con nuestra hipocresía solo buscamos someter a los demás y evadimos nuestra responsabilidad. Con nuestra falsa piedad pretendemos que los demás dependan de nosotros y los podamos controlar. Somos fáciles con las palabras, pero no nos damos ni nos queremos dar cuenta
que así manipulamos la verdad y escondemos el mal detrás de un bien. Nos valemos del rol que tenemos y ejercemos el poder que tenemos para manipular, usar a los demás y poseerlos. Somos listos para escondernos detrás de las culpas y errores del otro y justificar así los errores personales. Vivimos amañados con nuestro mal personal y no dejamos que tal vez otro me pueda enseñar y corregir. Reivindicamos siempre esta frase: usted también lo hace, o usted es peor que yo, y no damos con humildad el paso adelante para cambiar y ser mejor. Hay un peligro que resalta el Señor. En la doblez, el mal crece y se multiplica. Me pregunto, ¿sé reconocer el mal sin justificarlo? ¿Tengo realmente el deseo de entrar en la claridad del Evangelio y salir de la penumbra de mis hipocresías? Quisiera compartirles del libro del profeta de Jalil Gibral, del capítulo 20, este texto. Dice, de la conversación. Y entonces un letrado dijo: háblanos de la conversación. Y él respondió diciendo: habláis cuando dejáis de estar en paz con vuestros pensamientos, cuando ya no podéis morar en la soledad de vuestro corazón. Vivís en vuestros labios y el sonido se os convierte en diversión y pasatiempo. Y en muchas de vuestras expresiones el pensamiento queda casi asesinado, porque este es ave del espacio y en jaula de palabras puede abrir sus alas, pero no puede volar. Hay quienes buscan a los gárrulos, ave que canta mucho o persona charlatana, por miedo de encontrarse solos. El silencio de la soledad revelaría a sus ojos su intimidad desnuda, y de esa desnudez queréis huir. Y existen quienes llevan la verdad dentro de sí, pero no la revelan en palabras. En seres como estos habita el espíritu con silencioso ritmo. Cuando tropecéis con vuestro amigo en el camino o en el sitio del mercado, dejad que el espíritu mueva vuestros labios y haced que la voz oculta en vuestra voz hable al oído de su oído. Pues su alma conservará la verdad de vuestro corazón, así como se recuerda el sabor del vino cuando su color ya se ha olvidado y la copa ha desaparecido. Hasta aquí el profeta. Jesús dijo a sus apóstoles: a ustedes les baste decir sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Es decir, no son las palabras las que hacen, son los hechos los que corroboran cada palabra que pronunciamos. La Santísima Virgen María, Reina, nos ayude siempre a confirmar nuestras palabras con hechos concretos de amor y de misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración por las intenciones del Sínodo, por una Iglesia en comunión, participación y misión. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes,
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.